presentación sobre el tema interés económico general en el derecho argentino de la competencia. La realidad es que es un tema bastante en boga y muy interesante. Vamos a hablar si estamos avanzando o retrocediendo con la visión local y la visión del derecho comparado. Tenemos 3 disertantes de lujo: Marcelo Dentom, socio del estudio Bomchil, a cargo de los departamentos de Defensa de la Competencia y Comercio Exterior; Esteban Greco, economista, expresidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia desde febrero de 2016 a enero de 2020, y consultor en temas de competencia y regulación económica. Y va a terminar el doctor Sebastián Bianca, abogado, socio del estudio Luther, ubicado en la ciudad de Múnich, y va a comentarnos desde el ámbito europeo y alemán. Así que le cedo la palabra a Marcelo para que empiece con su presentación. Y les agradezco a los speakers y a los participantes. Muchas gracias, Aixa, y buen día a todos. A mí me parece un tema súper interesante la verdad es que es un tema que de alguna manera siempre estuvo en el tapete y siempre como digamos, abogado de defensa de la competencia, no solo uno siempre se preocupa por determinar exactamente qué es el interés económico general, sino que siempre vi la mención de este término en la ley, y esto es una opinión obviamente personal, como un problema, ¿no? Como un problema, como una debilidad. Mi objetivo es, digamos, en los 15 minutos que tengo más o menos, es un poco hacer una recopilación de las distintas opiniones que hubo sobre el interés económico general, digamos, desde que se incorporó este término en la ley hasta la actualidad, incluyendo las últimas novedades de la jurisprudencia y, digamos, pensamiento de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sobre el tema. La ley 22.262 del año 80 fue la que incorporó este término. Los autores sostienen que provino esencialmente de la ley española de la época, que hacía referencia a interés general. No hay demasiadas pistas en la discusión parlamentaria acerca de esto. Lo que sí hay es una referencia bastante vaga, como muchas cosas sobre este término, en la exposición de motivos de la ley 22.262, donde dice que con la afectación del interés económico general se dejan claro que es el que se sufre al trabarse el funcionamiento de un mercado, de suerte que quedan a salvo las conductas que pueden parecer anticompetitivas, pero que en realidad resultan beneficiosas para la comunidad, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, creo que sí el interés económico general vino a cumplir un rol importante, que era señalar que para la Ley de Defensa de la Competencia, o al menos para la Ley de Defensa de la Competencia 22.262, no había conductas anticompetitivas per se, en el sentido de que había que probar digamos, desde un sentido literal, si se quiere, si tal cosa existe, la afectación a la competencia, pero también había que probar los efectos, al menos potenciales, como la propia jurisprudencia administrativa y judicial, en el caso AGIP, luego demostró, poder tener un impacto al menos potencial en un mercado, ¿no es cierto? Entonces,
desde esa perspectiva cumplió una función muy útil, ¿no? Perspectiva que fue de alguna manera modificada nuevamente con la ley actual, la 27.442, que pone a las conductas de tipo colusorio en otra categoría, no per se creo, pero con una presunción rebatible, por cierto, de que afectan el interés económico general. Más allá, digamos, Otamendi, que escribió un artículo muy comentado en el año, allá por el año 99, luego de la resolución del caso YPF, de alguna manera traza un paralelismo con la definición de interés económico general y las referencias en otras legislaciones a restricciones apreciables, por ejemplo, de la ley Sherman, o de que afecten el comercio entre Estados miembros, como la legislación europea. Y él pone a la definición en esa categoría, como que no cualquier restricción a la competencia será una restricción sancionada por la ley, y que entonces viene a cumplir un poco la misma finalidad que esos términos. Y él también sostiene que, haciendo un poquito de, digamos, un relevamiento de casos, dice que básicamente hay una cantidad de dictámenes en donde la jurisprudencia de la CNDC asimila el interés económico general con el correcto funcionamiento del mercado, ¿no? Y que las distorsiones a ese correcto funcionamiento del mercado son las que violarían el interés económico general, y siempre con el manto del análisis de la regla de la razón, que permite considerar los pros y los contras de esa conducta presuntamente anticompetitiva. Vemos ya en casos incluso previos a ese artículo de Otamendi, en donde la comisión, digamos, estaba bastante orientada en lo que, digamos, al día de hoy nosotros, nosotros veríamos como interés económico general. Por ejemplo, en el caso 7up de 1984, la comisión dice en un párrafo, ¿no?, que igualmente debe sostenerse que la práctica constatada restringe el funcionamiento del mercado considerado, con posibilidad de perjuicio para el interés económico general. Dice, la restricción afirmada se encuentra en los obstáculos artificialmente armados para que los otros competidores no puedan alcanzar determinadas bocas de expendio, es decir, esta sería la parte de perjuicio al funcionamiento del mercado que señala Otamendi. Y después dice, y el perjuicio para el interés económico general se advierte por la limitación que sufre la libertad del consumidor de elegir plenamente el producto de su preferencia, según se expone, bla, bla, bla. Es decir, estaba bastante, a pesar de que no había, digamos, un soporte economicista detrás, estaba bastante orientada en cuanto a lo que, digamos, más adelante y por muchos años fue digamos, la política de la Comisión sobre ese tema. Luego llegamos a un artículo, digamos, muy relevante que escribió Germán Coloma, que, bueno, creo que, digamos, en ese momento era economista de la CNDC, allá por el año 97, que luego la CNDC adopta, o total o parcialmente, en un trabajo que todavía se encuentra en internet, en la web, que se llama Breve Análisis Económico de la Ley de Defensa de la Competencia. Es un trabajo de 1997, en donde él directamente
le da un contenido económico al término interés económico general, explicando, cita, digamos, algunas opiniones de autores en el sentido, de autores jurídicos, en el sentido de que el término es un concepto vago, de difícil aplicación, y ahí es donde él asume, o asimila, mejor dicho, el concepto de interés económico general con el del excedente del consumidor, excedente del productor y excedente total de los agentes económicos, ¿no? Y ahí es donde él explica que el excedente del consumidor es, digamos, que el concepto de eficiencia económica como situación de equilibrio que maximiza los dos excedentes, que el excedente del consumidor es la diferencia entre lo que el consumidor en un mercado relevante estaría dispuesto a pagar por un bien y lo que en definitiva termina pagando en un mercado competitivo, claro está. El excedente del productor, que sería el costo de fabricación del producto con una mínima ganancia en un, nuevamente, esquema de competencia perfecta. Y en definitiva, lo que intenta señalar es que la Ley de Defensa de la Competencia debería sancionar los desvíos del paradigma competitivo, en el sentido que desvíos que generen, digamos, poder de mercado en una o más personas que le permitan, digamos, alterar ese equilibrio fijando precios supracompetitivos o reduciendo cantidades que tienen el mismo efecto, ¿no? Él, en el mismo trabajo, en el mismo artículo, establece algunas circunstancias en donde esa, digamos, teoría económica puede no funcionar perfectamente. Por ejemplo, cuando los mercados de insumos, es decir, aguas arriba, que se usan para producir el bien objeto de análisis, digamos, en el mercado del que se esté discutiendo, no son competitivos, cuando los mercados de los bienes aguas abajo no son competitivos, cuando existen problemas de información asimétrica, y curiosamente él también habla de cuando existen efectos externos sobre otros mercados que no se transmiten a través del sistema de precios. Y, digamos, en lo que me interesa resaltar, él señala, por ejemplo, cuando hay otros agentes, además de los oferentes y demandantes, que son o que pueden ser perjudicados como consecuencia, digamos, de la relación económica que se da en el mercado. Por ejemplo, dice, bienes que aumentan o disminuyen la contaminación ambiental, ¿no? Lo señalo porque ahora también, digamos, varias décadas después estamos hablando del medio ambiente. Así que él ahí lo cita, ¿no? Y también aclara que, bueno, acá estamos hablando del excedente total de los agentes económicos, pero puede haber ponderadores distributivos que le den más peso a uno de los dos lados, digamos, de ese excedente total, puntualmente más al lado del consumidor, ¿no? Reconociendo que hay ciertas situaciones, particularmente en concentraciones económicas, en donde podría ser, o podría haber también alguna otra, por ejemplo, una discriminación perfecta de precios, en donde el excedente total se ve maximizado, pero el consumidor se puede ver, el excedente del consumidor se puede ver perjudicado. Entonces, hace esa aclaración. Otamendi, en el mismo artículo del año 99, es decir, poco tiempo después, critica un poco esa definición economicista, como él la llama, que viene a alterar, según él, digamos, digamos, jurisprudencia pacífica o más o menos pacífica de la Comisión en el sentido del correcto funcionamiento del mercado. Y Otamendi se plantea, bueno, se habla de precio de equilibrio, es imposible saber cuál es el precio de equilibrio, y la Comisión va a tener que actuar con arbitrariedad para determinar cuál es ese precio, y cómo vamos a saber cuál es el precio de reserva que tiene el consumidor en la cabeza para dejar de comprar. La ley no habla de disminución del bienestar social, solo enumera digamos, lo de la exposición de motivos, etc., ¿no? Yo, y esto nuevamente es una opinión personal, me parece que la práctica jurisprudencial, digamos, de la CNDC
demostró que digamos, esos miedos que él veía me parece que no se dieron. Me parece que el enfoque económico de la ley era, digamos, no era para nada contradictorio con el correcto funcionamiento del mercado, que dicho sea de paso, ¿qué sería si no el correcto funcionamiento del mercado, sino un funcionamiento que está más cerca de los parámetros que definen la competencia, o la competencia en su máximo esplendor, la competencia perfecta, cuando son todos tomadores de precios y no hay nadie con poder de mercado ni del lado de la oferta ni del lado de la demanda. Con lo cual, digamos, me parece que las posiciones digamos, antiguas de la Comisión de Correcto Funcionamiento del Mercado no son contradictorias con el enfoque económico, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Llegamos así a incluso la página web actual de la CNDC, que en función de objetivos habla de la protección del interés económico general para el bienestar de los consumidores, la competencia efectiva entre las empresas de mercado, garantiza la calidad e innovación de bienes y servicios al menor precio posible para generar una estructura de mercado eficiente. Es decir, la propia CNDC en su página web está abrazando la definición economicista de interés económico general con una cierta ponderación positiva hacia el excedente del consumidor, lo cual es ni más ni menos que, entiendo yo, el enfoque mayoritario de los regímenes de competencia del mundo. Pasamos la página y ya yendo a 2021, tenemos que en una charla que se dio ante la UBA con funcionarios de la comisión sobre los desafíos del régimen de defensa de la competencia, se hace un comentario a que la referencia a interés económico general, que no protege intereses particulares, lo cual es cierto, y también hay jurisprudencia en ese sentido, sino justamente intereses generales, y después se agrega, con esa fórmula la normativa efectivamente nos pone en un plano más bien valorativo, programático, en este caso vinculado con decisiones de política pública económica. Es decir, ahí ya, digamos, parecen anticipar lo que luego, esto estamos hablando de septiembre, lo que luego fue la opinión de la Comisión en octubre de 2021 del caso Dow. Y el caso Dow, es una orden de cese de la Comisión en el marco de un expediente que entiendo está abierto, en donde básicamente la empresa química Dow anuncia con un año de anticipación que va a cerrar una planta de producción de un determinado producto químico que se usa como insumo para una serie de mercados importantes, producción de colchones, uno de ellos, para la espuma poliuretánica, y básicamente anuncia que está ese cierre en el marco de un programa de reestructuración global para asegurar el equilibrio financiero de largo plazo, para mejorar los costos de la empresa, y aclara que esa decisión de cerrar una planta en Santa Fe no va a comprometer la capacidad de seguir suministrando el producto a sus clientes, que los va a atender desde otras plantas de Dow en Latinoamérica, puntualmente desde la planta de Brasil de Dow. Entonces, bueno, esto produjo una gran respuesta negativa de los medios y de los sindicatos, que es recogida por la Comisión lógicamente, en esta medida cautelar, y la Comisión empieza analizando, primero, que Dow tendría una supuesta posición dominante en la producción de este producto. No la termina de definir, pero da a entender que la tiene. Eso para, por supuesto, justificar la orden de cese. Y luego, digamos, dos cosas. Primero,
trata de justificar la intencionalidad de Dow en cuanto a la decisión de cierre de la planta, en el sentido de que Dow eligió o habría elegido una alternativa contradictoria económicamente para la empresa, en el sentido de que podría haber vendido la planta y no lo hizo, y tomó una decisión que le ocasiona pérdidas. ¿Y por qué lo hizo? Y concluye, lo hizo para garantizar su poder de mercado sobre la fabricación del producto, porque no hay fabricación nacional del producto, y la importada que hay proviene de la misma Dow, de otras plantas de Dow, con lo cual, asumiendo, esto no lo dice la Comisión, si Dow es monopólica, como que quiere mantener su poder, su posición dominante o su poder monopólico, ¿no? Cosa, digamos, a mi criterio medio discutible, porque en definitiva no cambia la posición de Dow, y la ley de defensa de la competencia debería defender la competencia, poca o mucha que existe en el mercado, pero me parece que no está diseñada en principio para fomentar más competencia, vendiendo la planta. Esto me hace acordar a las cláusulas de no competencia, en donde digamos, ¿por qué tengo yo que obligar a alguien que vende a volver a ingresar al mercado? Bueno, este es un caso más extremo. Alguien es propietario de activos y yo le digo qué tiene que hacer con esos activos. Yo, autoridad, le digo que los tiene que vender, que no los puede eliminar, sino que los tiene que vender, para generar así más competencia de la que existiría si Dow cierra la planta y continúa manteniendo ese poder de mercado a través de ventas desde el exterior. Esto que puede ser una discusión, digamos, la Comisión cita en su justificación la opinión de Otamendi, casualmente, cuando dice que, bueno, que él dice que el interés económico general es más amplio, y cita el artículo de Otamendi del año 99. Otamendi no dice lo que la orden de cese pretende decirle. Otamendi sí habla de que no es una interpretación economicista, pero él siempre lo enfoca dentro de lo que es el efecto para el consumidor, no lo aleja de eso. Y también cita incluso a Germán Coloma, en una parte donde dice, Germán Coloma expresa opiniones indicando que, comillas, el objetivo de la defensa de la competencia comprende un conjunto más general de temas que no solo incluyen a la eficiencia o el interés de los consumidores, sino también dimensiones tales como la equidad distributiva, defensa de las pequeñas empresas, nivel de empleo, el crecimiento económico, etc. Pero esto, si vamos al artículo de Coloma, está en su libro también, no lo dice Coloma, sino que Coloma dice que hay voces que dicen eso, que no es la voz de Coloma. Coloma dice otra cosa. Cabanela sí cita otros elementos que podrían formar parte del interés económico general, nivel de productividad, nivel técnico, etc. Y de ahí se agarra la Comisión para hacer digamos, un desarrollo totalmente nuevo a mi criterio y muy claro, digamos, en donde dice que interés económico general no es solo lo que se venía diciendo, sino interés económico general es un montón de otras cosas, como por ejemplo digamos, protección de empleo, como por ejemplo la productividad, como por ejemplo el nivel técnico y formación profesional que se perdería si se cierra esa planta porque no hay otra planta y ese personal está capacitado para eso, para la operación de esa planta y no lo pueden usar en otra cosa. Sobre la distribución geográfica de la producción y de la población, es decir, gente que se trasladó para digamos, ocupar ese lugar en Santa Fe para operar esa planta. Efectos en el comercio internacional, porque ahora se va a importar productos en lugar de fabricarlos, con el consiguiente impacto en la balanza de pagos, y sí también efectos sobre los consumidores. Es decir, es como que pone de patas para arriba la definición
yo creo que pacífica en líneas generales desde el año 80 hasta la fecha, y claramente desde el año 1997 hasta la fecha. Si está bien o está mal, a mí me parece que está mal, al menos incluirlo dentro del concepto de interés económico general, porque desvirtúa totalmente la ley de defensa de la competencia, que deja de ser ley de defensa de la competencia, pasa a ser de defensa de otras cosas, muy atendibles, pero de otras cosas, que en su caso debería plantearse como una revisión separada. Y esto también, y con esto cierro, está plasmado en el proyecto de lineamientos de análisis de concentraciones económicas, que incluye en el punto 10 del formulario 2, de la propuesta de formulario 2, beneficios sobre el interés, de la operación sobre el interés económico general, dos partes, una que habla de las ganancias de eficiencia que todos conocemos, que tienen que ver con los precios en definitiva, y las cantidades y la innovación, y otra que tiene que ver con otras variables. Entonces dice, indique los beneficios que la operación tiene sobre las variables agregadas, tales como generación de empleo, ingresos, sustitución de importaciones, inversiones, cuidado del ambiente, políticas de género, entre otras. Entonces, esto lo pone como para beneficio de las empresas, y entiendo yo que muchas empresas o abogados de empresas lo pueden ver como algo bueno, en el sentido que el formulario dice, bueno, identifique qué variables de estas tendrán un impacto positivo en la operación, mídalas, etcétera, etcétera. A mi criterio también viene a modificar todo el paradigma de lo que es el análisis de una concentración económica, que entonces yo debo suponer, no sabemos qué ponderación va a dar la Comisión con esto, que una concentración que podría subir los precios del mercado en la medida que, por ejemplo, fomente una tecnología más limpia para el medio ambiente, podría ser aprobada. Es decir, se pondría un bien jurídico, la protección del medio ambiente, por encima de otro, la protección de la competencia. Entonces, nuevamente, mismo comentario que hice recién para el caso Dow. ¿Son atendibles estas otras preocupaciones? Son atendibles. ¿Son atendibles como dentro del análisis de la Autoridad de Defensa de la Competencia? Definitivamente creo que no. Bueno, Ok, bueno, Marcelo, vamos a dejar entonces ahora el tiempo a Esteban para que pueda continuar con el análisis desde el punto de vista más de los economistas. Bueno, muchas gracias a EXA y a todos por la invitación para comentar estos temas. Voy a compartir una presentación, digamos, para ponerlo en perspectiva. Este es un tema, creo que va más allá de la manera en que está considerado en nuestra legislación. Hay una discusión a nivel internacional sobre los objetivos de la ley de competencia, en parte, digamos, desarrollado a través digamos, del debate con visiones doctrinarias, los New Brandeisians, o el movimiento New Brandeisian o ordoliberal en Europa, del cual seguramente Sebastián nos puede comentar un poco más. Yo tengo una presentación que hice, justamente este es un tema que se discutió en una reunión del grupo de expertos de competencia de UNCTAD en julio. En diciembre es un tema de un panel que me invitaron también del Global Forum de Competencia de la OECD. O sea que este es un tema de agenda de discusión de política de competencia a nivel internacional. Yo no voy a hablar más del caso de Argentina, sino como una visión de una perspectiva de esta discusión desde Latinoamérica, y viendo un poco también algo de la experiencia en Latinoamérica sobre estos temas. Entonces, creo que antes de entrar, creo que hay un punto acá que es que la defensa de la competencia tiene como dos aristas o dos dimensiones. Una de ellas es que es una política pública. Y como política pública puede entrar en conflicto con algunas otras políticas públicas. Pero por otro lado también
implica la aplicación de una ley, ¿no? Es decir, un enforcement que requiere certidumbre legal y jurídica. Entonces, me parece que esas dos dimensiones en esta discusión a veces pueden entrar en conflicto. Y mi primer punto es para, digamos, llamar un poco la atención o remarcar el hecho de que el debate a nivel internacional que se ha empezado a desarrollar en Europa, en Estados Unidos, en Europa, y digamos, en gran medida movido por el desarrollo de las Big Techs y el crecimiento de la economía digital, ciertas tendencias de concentración económica en algunos, a nivel internacional, en muchos países del primer mundo, pero creo que el debate a veces ignora los riesgos que puede tener en países en desarrollo. Trasladar este debate en forma lineal sin tomar en cuenta las particularidades de cada régimen. Digamos, porque un poco algo de esto comentó Marcelo recién, digamos, pero creo que un resultado que ha tenido la evolución de los regímenes de competencia en los últimos 40 años, hasta quizás, digamos, los últimos 5, es que ha habido una convergencia en gran medida hacia mayor certidumbre en cuáles eran los objetivos principales de la ley de competencia, que están basados en proteger el proceso competitivo y promover la eficiencia económica y el bienestar del consumidor, ¿no? Entonces, eso ha sido, y sobre eso ha habido bastante consenso, incluso si uno mira la jurisprudencia. Creo que es digamos, y la característica de los países en desarrollo, y de Latinoamérica en particular, de debilidad institucional, no debe ser un tema menor en esta discusión, al incorporar esta discusión, ¿no? Entonces yo creo que ampliar los objetivos de las leyes de competencia va a implicar una mayor discrecionalidad necesariamente y menor certidumbre legal en la aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque bueno, esto implica incorporar trade-off de política en casos de enforcement. Entonces, mezclar estas dos dimensiones que yo decía antes, incorporar trade-off de política pública en el enforcement de casos de conductas anticompetitivas o incluso en la revisión de fusiones, podría ser una fuente de interferencia política en los casos. Y entonces creo que ese es un resultado que no es el deseable. Por otro lado, esta discrecionalidad, digamos, tiene también una connotación de darle más, digamos, más preponderancia a ciertos incumbents con mayor peso de lobby, lo que en México llamarían el capitalismo de cuates, o que el capitalismo de amigos, y el hecho de distorsionar este tipo de casos con influencia. Lo otro es que, bueno, los países en desarrollo tienen baja tasa de inversión y requieren, digamos, mucho de inversión e innovación para poder desarrollar sus economías y, digamos, que generar una fuente de incertidumbre en la aplicación de leyes de competencia creo que va en contra de esos objetivos. Entonces, me parece que como mensaje general es cuidado con ampliar estos objetivos de la ley de competencia cuando estamos hablando del enforcement y por lo tanto de generar mayor discrecionalidad y menor certidumbre legal. Creo que plantearlo en términos de objetivos, y hay un artículo de la OECD justamente sobre esto, digamos, de plantear esto en términos de objetivos puede ser, digamos, llevar a unas decisiones o informar en forma incorrecta o misleading, digamos, de la discusión, ¿no? Que es, porque no hay necesariamente un conflicto entre la competencia y otros objetivos de política pública. De hecho, no es que plantearlo así parecería, y a veces las agencias de competencia se han puesto como en una posición incómoda ante esta situación de que hay una opción binaria entre la defensa de la competencia y el funcionamiento eficiente de los mercados y el bienestar del consumidor por un lado, y del otro lado, digamos, otros objetivos
de política pública como, bueno, una estructura social más democrática, la protección del medio ambiente, la reducción de la pobreza, la equidad de género, el empleo, etcétera, que son objetivos muy importantes, y que no necesariamente están entrando en conflicto. Después, acá tengo un link porque justamente a raíz de este tema y de cómo hacer que la competencia mejore el funcionamiento de los mercados y genere efectos positivos sobre estos otros objetivos de política pública, va a haber justamente en octubre un evento de la Comisión Europea. Seguramente Sebastián nos puede comentar un poco sobre la situación en Europa al respecto, pero me parece interesante porque este evento, justamente, que está pensado como Making Market Work for People, lo auspicia la Comisión Europea, va a hablar la Vestager, va a estar la titular del FMI, va a haber una keynote de Jan Tirole, que recomiendo, un economista muy, muy reconocido sobre temas de organización industrial, pero el punto es que este es un tema de debate y de agenda de política pública de primer orden. Entonces, y justamente a lo que apunta es decir, bueno, cómo en realidad la competencia puede tener efectos muy positivos sobre otros objetivos. Como yo decía antes, digamos, hay trade-offs o conflictos que pueden tener distintas políticas públicas, que son, digamos, conflictos que siempre va a haber entre políticas públicas. A veces puede haber preeminencia o objetivos que si uno se persigue un objetivo de política pública con un instrumento, ¿no? En economía siempre hablamos de objetivos e instrumentos, y si tenemos que perseguir más de un objetivo con un mismo instrumento, es probable que haya un conflicto y que tengamos que ceder en un objetivo para alcanzar otro. Entonces, me parece que eso es un tema de política pública que no hay que trasladar al informe de los casos, pero hay mucho espacio de sinergias entre las políticas de competencia y otros objetivos de políticas públicas positivos. Entonces, sin necesidad de alterar esta certidumbre legal en la aplicación de la ley, hay muchas posibilidades de que la competencia contribuya a mejorar este tipo de objetivos generales de política pública, y creo que ahí es donde debería estar el foco digamos, del esfuerzo y del planteo de las agencias de competencia en países en desarrollo y en la región en particular. Y creo que hay ejemplos de estas sinergias que pueden ser tomados en cuenta porque son ejemplos de casos donde las mismas agencias han mostrado que tenemos la posibilidad de tener efectos positivos. Acá tengo un listado de algunos casos de un análisis regional de México, Colombia, Brasil y Argentina, donde hay casos que muestran, por un lado, cómo el enforcement o la acción positiva de la política de competencia en las materias, digamos, que tienen las agencias, que van desde la promoción, pero sobre todo el enforcement en casos de conductas anticompetitivas e incluso el control de fusiones, que han tenido efectos positivos sobre, digamos, objetivos de política pública general que van más allá de la eficiencia económica y el bienestar del consumidor. Hay un caso interesante de COFECE de México del año pasado, que fue sobre un cártel, o sea, un caso de colusión de 17 clubes de fútbol. Y tenía la particularidad de que digamos, hubo un acuerdo entre los clubes de fútbol que le ponía un tope a los salarios de las jugadoras mujeres. O sea que el efecto, y esto fue una sanción con digamos, medidas donde justamente COFECE se encarga de mostrar que la sanción de esta conducta y los remedios propuestos tenían efectos positivos. Por un lado, en el mercado digamos, laboral de jugadores de fútbol. Por otro lado, eliminando restricciones a la competencia, porque lo que hacían era también segmentar los mercados de jugadores de fútbol. Y por otro lado, reducir, digamos, tenía un efecto positivo en términos de igualdad de género, porque la sanción del caso reduce la brecha salarial de género, digamos. Hay otro caso también de COFECE interesante, fue un caso de promoción, ¿no? De advocacy, pero que tuvo un impacto muy fuerte porque fue un planteo de una controversia constitucional, que es
una posibilidad que hay en la legislación de México, porque en México, digamos que la legislación de competencia tiene un estatus constitucional, incluso la agencia tiene una, digamos, mucha independencia en ese sentido, y es que se presentó ante la Corte Suprema una controversia de políticas en el sector energético que afectaban la competencia en la generación eléctrica y en particular tenían el efecto de excluir o efecto exclusorio sobre plantas de generación eólicas y solares. Con lo cual, el caso, digamos, y la intervención de la agencia no, tuvo un efecto positivo sobre temas de sostenibilidad y medio ambiente, ¿no? Hay otro caso en Colombia que también es de fútbol, que era un acuerdo anticompetitivo que son del tipo de No Poach Agreements, ¿no? Esto también para ver, porque es una tendencia donde desde hace unos pocos años, incluso el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha empezado a incursionar en este tipo de casos y mercados laborales, pero con temas de competencia, persiguiendo este tipo de No Poach Agreements. En este caso había un acuerdo que impedía a los clubes de contratar jugadores que habían digamos, finalizado su relación contractual con otro club, con lo cual era como un cártel de clubes de fútbol con efectos en mercados laborales. Por lo tanto, también tenía efectos positivos sobre temas de empleo y condiciones de mercado laboral. En Brasil, digamos, siguiendo con esta misma enfoque, ha habido un caso por un tema, digamos, y que surgió de una aplicación del programa de clemencia, de un cártel, de una conducta colusiva en el mercado, también es un tema, digamos, laboral, era el mercado de trabajadores de industria de la salud en Sao Paulo, de healthcare, que, digamos, era un caso de intercambio sistemático de información referido a la remuneración, ¿no? A los salarios y a las condiciones laborales de este mercado, mirado como un mercado local, pero con efectos, digamos, donde un caso de competencia tuvo efectos positivos sobre las condiciones del mercado laboral. Tenemos el caso de Argentina, que pongo como ejemplo que tuvimos nosotros cuando yo estuve en la comisión, que creo, pero que hay ejemplos en Latinoamérica que luego han avanzado en estos mercados. De hecho, hoy día es un tema, el tema fintech y mercados financieros, es un tema de competencia de primer orden en distintos países de la región, pero creo que justamente un caso donde fue un caso de competencia tuvo efectos muy positivos sobre digamos, el desarrollo de nuevos jugadores, de nuevos servicios, y sobre la inclusión financiera. O sea, tuvo un impacto positivo en inclusión financiera, de acceso al mercado financiero, de consumidores que antes no tenían posibilidad de acceso a servicios financieros, y que a raíz de cambios en el funcionamiento del mercado, de la mayor innovación, Argentina estaba atrasada en medios de pago electróniicos, y el desarrollo de nuevos jugadores que antes no existía, de nuevos servicios, que se amplió el mercado a consumidores que antes no tenían posibilidad de acceso. Y esto creo que también digamos, ha sido como un resultado permanente en el tiempo. Hubo cambios de gobierno y hubo políticas que mantuvieron esa posibilidad. Y finalmente, digamos, y esto es más general, hay un trabajo del Banco Mundial muy interesante del año pasado, que hace un raconto de casos de carteles en toda Latinoamérica, y muestra que el impacto positivo de la sanción, investigación, detección y sanción de carteles en mercados de productos esenciales, como puede ser el azúcar, el papel higiénico, el pan, de productos lácteos, medicamentos, donde muestra, digamos, que hay una gran cantidad de casos de carteles que fueron a estos mercados y que tienen impactos positivos a nivel de poblaciones vulnerables y impactos distributivos positivos. Muchas veces muestra el Banco Mundial impactos más positivos que programas directos de ayuda o de subsidio a esos sectores. O sea, el impacto el enforcement en estos sectores tiene impacto positivo más grande que subsidios focalizados a grupos vulnerables. Entonces, como para tomar algunos comentarios finales. Por un lado, digamos, los mercados competitivos generan
beneficios sobre distintos objetivos de bienestar, incluyendo, digamos, pero incluir objetivos en el enforcement de la ley que van más allá de los objetivos de defensa de la competencia y de protección de los consumidores, de la innovación y la eficiencia económica, creo que puede generar distorsiones en los incentivos y reducir la incertidumbre, y reducir la certidumbre legal, con lo cual el efecto puede ser contraproducente incluso sobre, sobre alcanzar estos objetivos de política pública. Creo que sí es importante revisar y discutir cómo se adapta la ley de competencia al funcionamiento en las condiciones de la economía actual, en cambios que están teniendo a nivel de cómo funcionan los mercados, en cómo la economía digital, sobre todo después de la pandemia, y muchos mercados están teniendo un impacto significativo en la manera en que estaban funcionando y en cómo van a estar funcionando en el futuro. Creo que en esto también hay un punto importante en la región, y es que muchas veces los actores digitales son los que están generando disrupción sobre incumbents que tenían posiciones ya establecidas en los mercados, y entonces eso puede dar lugar a prácticas anticompetitivas para excluir a nuevos jugadores que están siendo disruptivos con nuevos modelos de negocio, con nuevos servicios y productos. Entonces creo que por lo menos hay 3 vías para explotar digamos, obtener mayores ventajas de las sinergias que tiene la política de competencia y el enforcement de la ley de competencia sobre objetivos de interés público que son más amplios, digamos. Por un lado, incrementar el enforcement, o sea que un enforcement más efectivo tiene la posibilidad de generar estas sinergias, y en esto, bueno, implica tener un enforcement más efectivo y más eficiente, y con casos más potentes, con posibilidad de impacto, digamos. Lo otro es, las agencias tienen herramientas de priorización, o sea, cómo asignar los recursos, sobre todo para los casos de promoción o para los casos de investigación de oficio, donde, bueno, se puede buscar justamente priorizar aquellos casos que tengan mayor impacto en algunos objetivos de interés general que se quieren promover. Entonces, creo que en ese sentido se puede, sin alterar la manera de hacer enforcement de la ley, buscar sinergias entre la política de competencia y otras políticas públicas. Y finalmente, digamos, permanentemente está revisando y adaptando las teorías del daño, que son, digamos, las hipótesis de este link entre lo económico y lo legal, digamos, ¿no? Pero que es, digamos, cómo distintos comportamientos generan incentivos y efectos en el mercado, y por lo tanto, esos efectos, digamos, cuando esos comportamientos generan un efecto negativo en la competencia y un impacto negativo en los consumidores, en la innovación, en el desarrollo del mercado. Y esto va cambiando con los cambios de la economía. Y el impacto de la economía digital creo que es un elemento disruptivo que está cuestionando, y de hecho en muchos de estos debates que se están teniendo a nivel internacional se está planteando, bueno, si surgen nuevas teorías del daño, si se adaptan teorías del daño anteriores a este tipo de mercados, y creo que en eso hay mucho espacio todavía. De hecho, no hay un cuerpo, digamos, de precedentes en muchos de los temas que se están investigando que ya esté consolidado. Esto va a seguir modificándose. De hecho, hay casos, bueno, de eso podrá comentarnos un poco, de los casos que hay en Europa pendientes, nos podrá comentar Sebastián. Así que hasta acá llego con mis comentarios, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Sebastián, your turn now. Ja, querida Ixa, querido Marcelo y Esteban, queridos participantes, en primer lugar, muchísimas gracias también al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires por permitirme hablar con vos hoy aquí para conocer el derecho argentino y compartir mis experiencias sobre la perspectiva alemana y europea.
Argentina está en mi corazón desde 2007, cuando tuve el privilegio de hacer parte de mi formación en el bufete Bombchill, por lo que estaré eternamente agradecido. Aunque el profesor Rafael Mannovi, probablemente lo conozcan, me hizo aprender español a la Universidad de Buenos Aires, será mejor que comporta mis pensamientos con voz en inglés. I think it's easier, so I switch to English. So to put your mind at ease, many thanks for the very interesting thoughts that have been shared by Marcelo Esteban. And to put your mind at ease, this topic is not only limited to the upcoming markets in Argentina and beyond. In Germany and in Europe and in many member states of the European Union, we have such discussion ongoing for a long time. Speaking about soccer, not long time ago, soccer was excluded from the cartel ban in Germany, as the legislator thought this is one part of the law which has a specific meaning to society, which should not fall under the same rules as all the other economic areas. This has changed. Regarding the cartel ban, Europe is harmonized, quite harmonized, having a simple question whether any measure would lead to a prevention, restriction, or distortion of competition, with a regime then allowing to justify certain forms of behavior where public interest grounds play a certain role, and basically it melts down to the question whether this such behavior would contribute to improve production of distribution of goods, to promote technical and economic progress, while allowing consumers a fair share of the resulting benefit and under other conditions. And meaning there is no real specific public interest ground when it comes to cartel enforcement or the enforcement of the cartel ban, but there is some kind of justification for let's say a macroeconomic reason, or also for specific reasons within the certain behavior which is under scrutiny. And we do have some kind of efficiency against argument in merger control under German law, but as far as I understand, this is not really the case. We are talking about we rather talk about a general public interest grounds which are non-related to competition, and that indeed can have various aspects. We do have the discussion right now when it comes to sustainability. You will see certain countries like Austria and the Netherlands which issued guidelines that really provide for a sustainability defense. Certain forms of cooperation which otherwise would be declared as collusion between competitors might be aligned with the cartel prohibition if they contribute to sustainability and to ultimately to consumer welfare. We have seen that in various countries during the COVID crisis, that also here some sort of cooperation between competitors, for instance, in the pharmaceutical industry or those mask productions were allowed, which in other contexts would not have been permitted. We see it now in the energy crisis. Just today, Federal Cartel Office allowed sugar producers to bundle their resources and to make use of each other's production facilities due to the a lack of gas we face here in Europe. So there are many ways where public interest grounds play a role. I find it in particular interesting in German merger control, and this is controversial since I can think about competition law actually, and it was controversial before that as well. We have a certain instrument called the ministerial authorization or ministry's permit,
which allows the Minister for Economic Affairs and Energy and Climate Protection to to clear a merger which has previously been prohibited by the Federal Cartel Office. So the pure economic test lies with the authority, with the Federal Cartel Office, and the minister can grant a green light to the merger if either the restriction of competition is outweighed by macroeconomic benefits of the merger, or the merger is justified by an overriding public interest. And this is interesting. There have been 23 cases in the past, of which 9 were ended with a permit by the ministry. And these public interest grounds that could be securing energy supply, securing jobs, collective employee rights, relieving burden on public budgets, international competitiveness, valuable technical know-how, also climate and environmental protection. And besides specific permits and specific needs, in particular in the media industry, you will see that also in UK, for instance, but also in Germany, you need a specific permit in the press sector. Some companies really seek, after a deal has been prohibited by the FCO, to get this minister's permit. And recent cases, which were highly controversial, actually, were, for instance, in the retail sector, where one of the biggest German retailers acquired a smaller one, which was prohibited. Then the minister's permit was granted, and interestingly, one of the competitors, also a retailer, appealed against that decision, and finally it was overruled. But finally they settled the case and kind of shared some of the stores between the big competitors. We've seen that also even of younger age, in a case where 2 companies which were active in the engine bearing sector wanted to merge. This was also prohibited, and the minister granted a permission for the merger, but foresaw interesting collateral clauses. For instance, that this kind of joint venture needed investment of both companies up to 50 million euro within 5 years, to kind of justify that this is know-how and industry potential in that area, and also some provisions were about sustainability. So you see, there is not only like a pure economic regime, at least in Germany, but public policy can intervene at a later stage. Our authority is deemed to be very independent and very self-assured. Sometimes some of our clients a little bit too much, and maybe a little bit too much testing the limits of the law. But there is some kind of a mechanism which allows the policy or politicians to intervene. And my take on this mechanism is ambiguous, I would say. I share a little bit, Marcelo, if I understood you correctly, your doubts, and also Esteban, your thoughts about it's not an easy case, but one economic analysis does not per se exclude other public interest grounds. It just has to be outweighed or brought into a balance. And the risk I see, and in hindsight, you see that in some mergers that have been cleared by the minister, if you, in particular in merger control, allow for a joint venture, for a cooperation, for a merger, because you think this would help, in particular in, let's say, the competition, the international competition with the Chinese, that's always an issue. Then you might change market structures, which you cannot take back later on, even if the economic environment changes. And
that might be a general observation we have. As Seban, you mentioned, the digital markets. That's indeed an issue where the German and the European legislator tried to tackle with specific provisions, tried to tackle the, let's say, the problem that a competition authority is not swift enough to take on market development, such as we call it killer acquisitions, that might be discussed in Argentina as well. Just today, a couple of hours ago, the European Commission prohibited Illumina Grail. You might have followed that discussion of to American firms in the cancer testing sector, which are not active in Europe at all, but the European Commission seized competence, and there were some gun jumping issues as well, but they prohibited the deal today because they were afraid of innovation not being killed by that acquisition. So that is some developments you see as well. Innovation, I mean, that's not a public interest ground in a strict sense. It is related to competition, but it's an increasing factor which is taken into consideration. And there was another Dow case as well, Marcelo, where this innovation played a very important role. Well, to summarize, we do see the discussion. We have it in many countries with a different twist, maybe, but there's no purist approach, so to speak. And I, in general, I think it is okay to consider public interest grounds, but you have to really balance and have to be aware of what effects it might have on the long run. Thank you very much. Thank you, Sebastián. No sé si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta que quiera aprovechar 2 minutitos que nos estamos excediendo un poquito. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O si no, cierro con alguna conclusión. Ahí, Pablo. ¿Qué opinión tienen los disertantes sobre los objetivos expresos incluidos en algunas leyes de competencia? Pablo, ¿querés igual sacar de países en el desarrollo? Sudáfrica, por ejemplo, voy a traducirle a Sebastián, que por ahí es quien puede contestar esta pregunta. Sebastián, Pablo Trevisan is asking the opinion of any of you three, but I believe probably you are the most adequate person to answer this. Which is your opinion on some of the antitrust laws of other countries, such as South Africa, regarding Black economy empowerment? Yeah, that's a very interesting question. And indeed, I had the pleasure not only to live in Argentina, but also in South Africa, and to write my master thesis about merger control. And this question that's even longer ago, 2004, when I studied there, and the law was only a couple of years old, the Competition Act, and this was widely discussed as indeed you will take as a competition authority into account when deciding on competition matters on a case, whether there is a Black economic empowerment, whether previously disadvantaged groups of society are being taken care of. They take into account if that hasn't changed, but I don't think so. Employment issues, and well, the discussion was the same as we're having here and still in Europe, whether you should really separate the economic analysis from consumer and public interest policy grounds.
some said, no, that's nothing to do with merger control, that there also be some kind of external advisor on the deal. But then they look what we have in Germany, and this is not a perfect system either. Yeah? If you override the system, I think the competition authority might be not in a position, and that was what in South Africa has been discussed, not in the position to take into consideration all those goals. Sometimes it strikes me that the policymaker, the legislator, should not hide away and take really legal decisions and not leave it all to a competition authority. Thank you, Sebastian. Sí, Okay, yo then. coincido Marcelo. con esa última apreciación de Sebastián, ¿no? Es decir, no usemos un organismo de competencia que se dedica a analizar la competencia a justificar, que seguramente lo va a justificar mal, porque no es su expertise, porque un determinado acto beneficio o perjudica, digamos, otros bienes jurídicos que no sean la competencia, porque lo va a hacer mal, y el que quiere justificarlo, que lo justifique con una opinión fundada, que no creo que pueda venir del organismo de competencia, por una falta de expertise simplemente. Ok, muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho a los tres disertantes, Marcelo, Sebastián y Esteban. La realidad es que el tema, como dijeron, es súper interesante, y al menos a mí entré pensando que tenía una opinión, y creo que he modificado un poquito, que la bipolaridad de avance o retroceso del título por ahí me parece un poquito exagerado. Hay una realidad que está ocurriendo, y me parece que varios de los temas que se trataron nos dejan pensando que por ahí hay cuestiones que se van a empezar a reflejar en las diferentes legislaciones, y este grupo de expertos, por ahí lo que deberíamos hacer es ver la mejor forma de hacerlo, ¿no? La definición de interés económico general, al menos que tenemos en Argentina, como contó Marcelo, tiene unos largos años, y con la modificación de los mercados y de las políticas de gobierno que van cambiando, y los mercados también son totalmente diferentes a los que eran cuando se gestó esa definición inicial, quizás hay alguna modificación que hay que empezar a considerar, por supuesto, desde mi punto de vista, no incorporando discrecionalidad y poder político en un organismo que debería ser técnico, pero me parece que sí podemos quedarnos pensando en, como mencionó Esteban, en situaciones que también podrían ser reflejadas adecuadamente, manteniendo el objetivo protegido por la ley. Así que les agradezco muchísimo, y bueno, quedamos en contacto para la próxima reunión. Hasta luego, muchas gracias. 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 Buen día. Luego, gracias. Chao, muchas gracias.